Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Escuchaba el himno y de verdad que es un himno que nos estimula a buscar cada día parecernos más a Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren parecerse más a Cristo, hermano? ¿Cuántos queremos ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas? Eso es el fin del proceso de santificación que Dios viene realizando en cada uno de los creyentes. Y hemos venido hablando acerca de la santificación del creyente. Y es un tema, como decía la hermana, sumamente importante, porque una vez que hemos aceptado a Cristo como Salvador, el proceso que viene es un proceso de santificación. Esa buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a culminar. Y le damos gracias al Señor por ese trabajo que está haciendo en cada uno de nosotros. Yo les hago una pregunta hoy. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos sembrado algún árbol, alguna matita de ahí, buscando esperar algún fruto? ¿Cuántos? Yo me recuerdo que el hermano Carlos Enrique en una oportunidad hizo una prédica y puso como ejemplo cómo se debía cosechar, plantar un árbol para obtener fruto, cómo se debía cuidar. Fue muy buena la predicación. Todos aquí lo hemos hecho, ¿verdad? Ahora, imaginemos algo, hermano, por un momento. Ustedes se imaginan que ven a alguna persona que vive en un campo X y está esperando que comience ya el invierno para sembrar. Y dice, bueno, ya está a punto que comience el invierno, y agarra un saco y en ese saco lleva un poco de semilla y se va al campo y comienza a tirar aquella semilla y comienza a sembrar esa semilla. Pero esas semillas son semillas de maleza, cizaña, espino, y las dejó allí y regresó a su casa y esperó con el tiempo la siega, ¿sí? Calculó el tiempo y dijo, bueno, ya es tiempo de que haya fruto. Y fue para allá a ver los frutos de lo que él había sembrado. Y cuando llegó allá, hermano, se sorprendió que lo que vio fue maleza, monte, y lo que vio fue espino. Y dijo, bueno, ¿y qué es esto? Yo esperaba cosechar trigo para alimentarme y hacer pan. Yo esperaba cosechar uvas dulces para alimentar a mi familia. Pero lo que tengo aquí es pura maleza, puro monte, pura espina. ¿Qué usted pensaría de ese hombre? ¿Qué pensaría, hermano? Que tiene problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas, pero él tenía un problema bien serio. Pensaríamos, oye, vale, este hombre está loco porque nadie en su sano juicio va a sembrar maleza, trigo, monte, y va a esperar cosechar entonces trigo, uva, ¿no es cierto? Bueno, amados hermanos, lamentablemente, eso que yo le acabo de decir es la radiografía de muchos de nuestros corazones hoy en día. Lamentablemente. Vivimos sembrando en nuestras mentes y en nuestros corazones pensamientos que derivan en acciones que cada día nos alejan más de Dios. Cada día nos alejan más de Dios. Y traen consecuencias nefastas a nuestras vidas, como dolor, angustia, ansiedad, tristeza. Y entonces nos levantamos y decimos, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Qué me está pasando? Tal vez preguntaría como aquel hombre que comenzó a proferir cosas raras por su boca e incluso agarró y comenzó a decir palabras inclusives, ofensivas hacia Dios. Así habemos mucho en nuestros corazones cuando sembramos esos pensamientos incorrectos y esas acciones en nuestras vidas. Y entonces vamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Si yo soy tu hijo, si yo soy tu hija. Y comenzamos a reclamarles a Dios. Lo que pasa es que tal vez como aquel hombre nosotros ignoramos que Dios ha establecido leyes inmutables, invariables, leyes que aunque usted la desconozca, siempre van a estar ejerciendo acción en nuestras vidas. Como dicen los abogados por allí, que el desconocimiento de la ley, eso, independientemente de que tú la desconozcas, va a traer consecuencias a tu vida. Y eso es lo que estaba desconociendo ese hombre, y eso es lo que desconocemos muchos de nosotros de los que estamos aquí. Entre las leyes que Dios ha establecido, existen leyes físicas que las podemos ver y existen leyes espirituales. Podemos conocer la ley física, la ley de la gravedad, que es la primera ley, la segunda ley de Newton, lo que
más o menos manejan esa área. Esa ley de la gravedad, aunque nosotros la desconozcamos, va a hacer acción en nuestras vidas. Y esa ley establece que dos cuerpos cualquiera se pueden atraer con una fuerza proporcional al producto de sus masas, pero inversamente proporcional a de la gravedad. Y esa es la ley que rige todo el universo. Están donde está, no nos vamos elevando, gravitando de la Tierra. Esa es una ley importante. La ley de la inercia, muchos de nosotros la hemos oído muy bien. Cualquier objeto que esté allí en reposo va a mantenerse en reposo, que ve movimiento, ¿no es cierto? Esa es una ley de acción-reacción. Y él se mantiene, lo detenga. Pero si no existe esa línea recta, esa es la ley de la inercia. Pero Dios también ha establecido leyes espirituales que nosotros debemos tenerla muy clara, y esa es la que nosotros hoy en día nos vamos a enfocar a estudiar. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. ¿Lo tienen por allí, mis hermanos? Dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Cuántos queremos vida eterna en Cristo? Bueno, vamos a poner atención a ver. Aquí vemos que el apóstol Pablo le escribe a las iglesias de Galacia. Estas fueron iglesias, hermanos, que el apóstol Pablo, después que sale de Antioquía, en Hechos capítulo 13 y 14, lo podemos leer, él hace su primer viaje misionero y él pasa por el sur de Galacia, que es la actual Turquía, la que escuchamos como Turquía. Esa era Galacia. Y él pasa por el sur de Galacia, y en cada pueblo donde Pablo se paraba, Pablo no perdía el tiempo, predicaba el evangelio y establecía allí discípulos del Señor. Y en varias iglesias, en Listra, Iconio, varias, estableció iglesia. En muchas tuvo que salir de allí huyendo porque habían muchos que estaban en contra del evangelio que predicaba Pablo. Pero Pablo se iba a otro pueblo y seguía predicando, y cuando lo corrían de ahí seguía, y así, hermano, hasta atentaron contra su vida en Listra, y sin embargo él seguía predicando y sembrando el evangelio de Jesucristo. Y incluso de regreso pasó, ya de vuelta de su primer viaje, y confirmó la fe de los creyentes en cada iglesia, y estableció ancianos para que estuvieran al frente de la grey. Pero Pablo se estaba enterando, hermano, se había enterado ya una vez que él salió de Galacia, de que habían entrado falsos maestros, falsos predicadores, enseñando un evangelio distinto al que Pablo le había enseñado a las iglesias de Galacia. Pablo le había enseñado el evangelio de la gracia, que éramos salvos por la fe en Jesucristo. Sin embargo, habían llegado algunos que decían que sí, teníamos que creer en Cristo, pero también teníamos que poner en práctica todas las obras para ser salvos también por las obras. Y eso trajo mucha confusión en las iglesias, mucha confusión teológica. Y es tanto así que algunos entonces comenzaron a vivir por las obras. Otros que no estaban de acuerdo decían, bueno, pero sí que Pablo nos habló de la libertad en Cristo, somos libres en Cristo. Entonces ellos aprovechaban la libertad y la convertían en libertinaje. Comenzaban a vivir una vida como a ellos les pareciera. Entonces habían algunos que eran muy moralistas, aplicando la ley de las costumbres y las tradiciones, y habían otros que vivían una vida de derroche espiritual, viviendo como le daba la gana. Y entonces por eso Pablo en el capítulo 6 comienza, pues Pablo comenzó a escribirle esta carta y comenzó pues a hablar de la libertad en Cristo, que ya no vivimos por las obras, que ya vivimos por la gracia de Cristo, pero que no debíamos aprovechar esa libertad para convertirla en libertinaje. Y en el capítulo 6 que hemos leído, vemos que comienza a decir pues también que debemos ser amorosos, comprensivos con cualquiera que haya caído en cualquier circunstancia. Debíamos de una u otra manera restaurarle con mansedumbre, amándonos los unos a los otros, comprendiéndonos los unos a los otros por la naturaleza la cual nosotros cada uno tenemos. Pero también le recuerda en esa
en ese mismo capítulo, de que Dios no puede ser burlado, que no debemos nosotros engañarnos. ¿Sí? Y ese es uno de los versículos que hemos leído. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos creen que Dios puede ser engañado, hermano? Nadie, ¿verdad? Lo que tú estás pensando o pensaste anoche o lo que tú hiciste allá en lo más recóndito de tu habitación, Dios lo sabe. Pablo le dice a los Gálatas, no se engañen. O sea, no se vuelvan locos. Todo lo que ustedes hacen, Dios lo sabe. Él conoce hasta los pensamientos más íntimos que hay en nuestros corazones. Podemos engañar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los pastores, pero a Dios no lo podemos engañar. Él no puede ser burlado o tomado por tonto. Hay repercusiones severas cuando ignoramos los consejos de Dios y actuamos como si nunca fuésemos a rendirle cuenta. Eso es lo que le quería decir Pablo a los Gálatas. ¿Ustedes creen que nunca le van a rendir cuenta a Dios? Y eso no es así. ¿Quién podrá esconderse de su presencia o de su justicia? Las personas pueden engañarse a sí mismas, incluso. No solamente a tu esposo. Tú puedes decir, es que yo soy cristiano. Es que yo soy cristiana. Es que yo todos los domingos yo voy a la iglesia. Es que yo leo la Biblia. Tú te puedes engañar a ti misma. Pero hermano, el que escudriña tu corazón, tu pensamiento, ese sabe realmente quién tú eres. Y nosotros debemos entender lo que Pablo le estaba explicando a los Gálatas para vivirlo en nuestras vidas. Y hay ejemplos en la Biblia que podíamos leer y escudriñar y estudiar acerca de esto. Yo les puedo hablar de Jonás. Ustedes han escuchado la historia de Jonás, ¿verdad? Y el gran pez, ¿no es cierto? ¿Qué quería Jonás? Huir, esconderse de la presencia de Dios. Dios lo mandó a predicar a Nínive, salvación, y él no quiso. Él dijo, me voy a Tarsis, y agarró y se montó en un barco, ¿no es cierto? Voy a huir de la presencia de Dios. ¿Y qué le pasó, hermano? No, tanto el mar como el pez le hicieron reaccionar. ¿Qué pasó? Tú no puedes evadir tu responsabilidad, tú no te puedes esconder de mí. Y que hay voluntad de Dios, hermano. Entonces, hermano, nosotros no podemos esconder del Señor. No podemos engañar. Dije, a ti mismo. ¿Sí? Y sigue en ese mismo versículo, dice, pues eso también cegará. Entonces ahí Dios está, que es el principio y el principio que hablamos de la física, de Newton. Es un principio que lo podemos ver. Mango que cegamos, la verdad, lo que sembramos aguacate, que esperamos cosechar. Aguacate, hermano. Y eso es un principio que Dios estableció en Génesis, cuando estaba haciendo ya la creación, Génesis 1, versículo 11 al 12. Ahí está establecido ese principio, que todas las hierbas iban a dar según su género, según su clase, iban a dar fruto. Todo eso lo explicó el Señor allí. Ese es un principio inmutable. Y Pablo le está poniendo como ejemplo este principio, hermano, de sembrar y cosechar con relación a la agricultura, a la naturaleza, pero de una manera también espiritual. Le dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Este principio ha sido mal utilizado por muchos falsos maestros y predicadores también. Por ahí hemos escuchado hasta que se han establecido teología, como la teología de la prosperidad. No sé si ustedes la han escuchado. Eso es algo abominable de verdad delante de Dios. Que te dice, dale a Dios 10 y Él te va a dar 1000. Pacta por tanto que el Dios te lo va a multiplicar por tanto, porque está la ley de la siembra y la cosecha. Tienen a Dios como un banco, hermano. Creen que pueden utilizar a Dios haciendo transacciones financieras y comerciales. Ahí se están engañando. Y es algo tremendo. Yo recuerdo que yo lo viví en una oportunidad, fue a un sitio y estaba un predicador hablando, y cuando el hombre por casualidad dijo siembra, yo veo que todo el mundo salió corriendo y empezó a colocar en una... Oye, yo me quedé, yo más bien me asusté. Y bueno, ¿qué pasó? Yo pensé que era un terremoto lo que había ocurrido. Y le pregunto a uno de los mujeres, mire, ¿qué pasó? Me dijo, no, lo que pasó es que el pastor dijo siembra. Ay, ¿qué pasó con eso? No, que hay que sembrar. El primero que llegue allá y siembra, el que más da, Dios le va a multiplicar más. Yo dije, wow. Y yo dije, Señor, me puse a orar por ahí, di media vuelta y me fui afuera y fui a orar por ellos, porque yo, Dios mío, están confundidos. Están aplicando este principio erróneamente. Pablo no le estaba diciendo eso a los Gálatas así.
Él lo que les estaba colocando, hermano, era una metáfora de ese principio que Dios ha establecido en la agricultura como un principio espiritual en nuestras vidas. Amén. Él estaba diciendo, no se trata de comprar los favores de Dios con recursos terrenales, sino dónde invertimos los deseos de nuestros corazones. Si en los apetitos egoístas de la carne, o sea, si dejamos que sea la carne, nuestras obras, la que nos gobierne, o en la obediencia al Espíritu Santo. A eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Y Pablo le estaba comparando a los Gálatas y nos compara a nosotros, la vida cristiana, la estaba comparando con el cuidado del campo de un agricultor. Los que siembran aquí saben la importancia de lo que significa sembrar. Y yo ponía, por ejemplo, una predicación del hermano Enrique que una vez comenzó a hablar sobre cómo se debía cultivar correctamente, ¿verdad? Así hace el agricultor, tiene que tratar la tierra, tiene que cuidarla, tiene que ver el tiempo adecuado, tiene que utilizar los fertilizantes, el abono, para que pueda dar buen fruto. Bueno, nosotros como creyentes también podemos sembrar en nuestros corazones. Tu corazón, mi corazón, tu mente, mi mente, es un huerto espiritual. Y nosotros debemos estar pendientes porque podemos sembrar dos tipos de semillas. Y eso es lo que vamos a leer, que Pablo le sigue diciendo en el versículo número 8. Dice, podemos sembrar para la carne, ¿no? Porque el que siembra para su carne, de las carnes que va a cegar, corrupción. El que siembra aguacate, ¿qué va a cegar? Aguacate. El que siembra para la carne, ¿qué vamos a cegar? Corrupción. Vamos a cegar muerte, problema. Y esta siembra que hacemos muchas veces en nuestra mente significa vivir bajo el control de nuestros deseos pecaminosos. Y todos nacemos con esa naturaleza, todos. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Siempre estamos inclinados ¿a qué? ¿A complacer a quién? A nosotros mismos, a la carne. Oye, yo tengo que gratificarme. Ya me sale un fin de semana para la playa, mucho trabajo. O sea, todo es una gratificación a quién, hermano. Oye, ya tengo tiempo que no me como una tortita de esas ahí, tú sabes que me encantan. Estoy en dieta, pero ya creo que me la merezco. O sea, siempre la carne busca ¿qué, hermano? Priorizar, ¿verdad? Complacerse, busca lo material, el orgullo, la satisfacción propia, ¿por encima de qué? De los principios espirituales. Y eso es lo que le estaba diciendo aquí el apóstol Pablo a los Gálatas. Y le decía, y el resultado de esa siembra es corrupción, que implica descomposición de una vida espiritual, la pérdida de la paz y la ruina moral. Nosotros hemos aceptado a Cristo como Salvador, decía Pablo. Pero si seguimos viviendo conforme a la carne, ¿qué estamos cosechando, hermano? Estamos nosotros en una vida plena en el Espíritu, o sea, gozoso. A veces nos paramos entonces hasta de mal humor. A veces tenemos discordia con los hermanos. Y después nos preguntamos, pero ¿qué pasa con los hermanos que no me tratan bien? Y nos hemos puesto nosotros a pensar, oye hermano, ¿qué estoy sembrando yo? He sembrado chisme entre los hermanos, discordia, problemas. Entonces ¿usted cree que si sembramos chisme, discordia entre los hermanos, vamos a cosechar qué? Amor, cariño, paz. Bueno, debemos estar conscientes. Los hermanos en su inmenso amor y misericordia nos tratan. Y dependiendo del grado de santificación que Dios tiene en nosotros, ¿verdad? Nos hace comprendernos y bueno, compadecernos de cada uno. Pero hay muchos hermanos que tampoco tienen un nivel de espiritual alto. Entonces, si usted siembra chisme entre ellos, ¿qué va a cosechar? Problemas, discusión, pelea. Y eso es lo que Cristo nos llamó a nosotros, a cosechar. No, hermano, Cristo no nos llamó a eso. Eso es lo que le estaba comentando Pablo a ellos. Le decía, bueno, si ustedes comenzaron en el Espíritu, ahora están entonces queriendo darle comida a la carne o sembrando en la carne, viviendo conforme a las obras o conforme al libertinaje. ¿Y qué piensan recoger ustedes de esa siembra? Las obras de la carne, la mayoría de nosotros lo conocemos. Ya Pablo se lo había dicho en el capítulo 5, versículo 19 al 25. Y ya la mayoría de nosotros la conocemos, las obras de la carne, ¿verdad, hermano? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, ira, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a eso.
¿Usted cree que Dios quiere que nosotros en nuestra vida cosechemos eso? Dios no quiere que nosotros en nuestras vidas cosechemos eso, hermano. Y algunos de nosotros sembramos para la carne todo el día andamos sembrando para la carne. Creemos que muchas veces cuando aquí se habla de idolatría, creemos es una imagen, una adoración. No, hermano, idolatría es todo lo que tú antepongas entre Dios y tú. Si hay algo que se interpone entre Dios y tú, eso es idolatría. Y vamos a revisarnos. A veces amamos más el trabajo que Dios. No, hermano, yo podré, bueno, si es de dejar de ir a la iglesia, yo dejo ir, pero mi trabajo no lo pierdo. O sea, es una cuestión tan tremenda. Y no es que no trabajemos, la Biblia nos manda a trabajar, pero no podemos interponer el trabajo entre Dios y nosotros, porque eso es idolatría. Nuestros hijos, cuidado, son ídolos. Son ídolos. Cuando nos hacemos una revisión interna y nos examinamos, oye, tenemos allí muchos ídolos, hermano. Esos medios de comunicación son ídolos. A veces decía, es que no tengo tiempo para orar, hermano, pero pasar 2 horas en Instagram, en TikTok ahí revisando. Eso está primero que Dios en nuestras vidas. Eso es un ídolo. Cuando alguien nos dice algo y explotamos con una ira, estamos cosechando lo que estamos sembrando. ¿Por qué nos pasan tantas cosas? La vida del rey David, ¿verdad? Yo creo que el hermano Oscar Ernesto predicó David, si mal no recuerdo. Muy bien. Y el rey David, mientras estuvo sembrando en el espíritu, allí férreo en cuanto a la palabra. Cuando se levantó Goliat, insultando, ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios vivo? David hablaba con una firmeza y una contundencia porque estaba sembrando en el espíritu. Pero ¿qué pasó luego cuando comenzó a sembrar en la carne? Cuando se fue apartando porque ya, bueno, ya no voy a estar ya en la guerra, vamos a mandar fulanito, ya yo no voy para el culto, que vaya mi esposo, que vaya mi esposa, vaya la hija mía. Pero yo no, ya yo estoy madura, ya yo soy un rey, decía David, ya yo lo tengo todo. ¿Qué pasó con David? Comenzó a sembrar ¿qué? Lujuria, pensamientos ahí de codicia, de codiciar lo ajeno, la esposa de Urías. Y comenzó luego que la tuvo a engañar, a querer engañar al pueblo, cuando Urías fue prácticamente asesinado por él, a tomar a la esposa de Urías y ante el pueblo y ante el mundo, ¿quién era? Oye, el rey David era un hombre benevolente, porque esa pobre viuda que quedó allí, la había tomado por esposa para que no quedara sola, pero a Dios no lo había engañado. Dios sabía lo que había en el corazón de David. Y Dios sabía que David estaba sembrando en la carne. Por eso fue que le mandó al profeta. ¿Y qué pasó cuáles fueron las consecuencias del pecado de David, hermano? Fue muerte y desolación. Si usted agarra la historia de David, va a comenzar a ver que desde el hijo que tuvo allí, con Betsabé el primerito, murió, y después el otro vino y violó a la hermana, y el otro vino y mató al otro hermano. Y fue una serie de muertes que murieron varios hijos de David. Varios hijos de David que se levantaron. Absalón se levantó contra él y también fue muerto. Y casi al final de sus años, la espada no se apartó de la casa de David como había sido profetizado. Entonces nosotros no podemos pensar que vamos a hacer algo y no vamos a tener consecuencias. Dios perdonó a David, ¿no es cierto? Dios perdonó a David porque David se humilló ante el Señor. Y Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia le perdonó. Pero las consecuencias del pecado corría detrás de él. Y debemos tener cuidado, y eso es lo que le decía Pablo a los Gálatas. Oye, hemos sido salvados, todos los que estamos aquí hemos sido salvados. Pero debemos pensar cómo estamos sembrando, porque tus actitudes y lo que tú hagas en la vida, en tu casa, con tu familia, con tu esposa, en tu trabajo, va a traer consecuencias severas. Y esa consecuencia, allí debemos tener claro. El caso de Daniel 11, ¿verdad? Ya yéndonos aquí hacia era de la gracia. Zafira, ¿quién? A los pastores, a los allí, mostrarse muy generoso. Y los pastores nos vean que somos muy generosos, que lo demás. Resulta que en nuestro corazón hay una serie de cosas, semillas que se están cultivando allí que no son las correctas. Una propiedad y que lo iban a dar todo. No está. ¿Qué cosecharon ellos allí, hermano? Sembraron mentira e hipocresía para obtener reconocimiento humano y cosecharon fue la destrucción de sus propias vidas, dejando claro que las intenciones humanas nunca se pueden ocultar ante el Creador. Amén.
Los pastores no leen tus pensamientos, ni están todos los días viéndote allí lo que estás haciendo en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Pero Dios sí lo está haciendo. La otra parte del versículo número 8 dice, sembrar para el Espíritu. Es la otra semilla que debemos tener pendiente. Recuerde que nuestra mente y nuestra vida es como un huerto donde podemos sembrar estas dos semillas. O sembramos la carne y él le dice, o puedes sembrar para el Espíritu. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y preguntamos, hermano, ¿cómo podemos sembrar para el Espíritu? ¿No nos hemos preguntado alguna vez cómo sembramos para el Espíritu? Mismo Pablo se lo dijo en el capítulo 5, versículo 16 a los Gálatas, de lo que estamos leyendo. Les dijo que sembrar para el Espíritu era obedecer el Espíritu de Dios. ¿Cuánto tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto tenemos el Espíritu Santo? Cuando hemos creído en Cristo con una fe genuina y verdadera, dice que viene a morar ¿quién, hermano? El Espíritu de Dios en nosotros. Cristo mismo, Dios mismo mora en nosotros. Imagínese cuán grande cosa es, ¿no? En vasos de barro así tan llenos de corrupción como los nuestros, con inclinación siempre a lo malo, Dios mora en nosotros. Pero Él dice que cuando sembramos en el Espíritu es que obedecemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo hace que nosotros no deseemos lo malo. Yo no he visto esa conciencia que a veces usted va a hacer algo y tú dices, oye, no, eso no está bien. ¿No le ha pasado? Sí le ha pasado, ¿verdad? El Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Pero hay veces que escuchamos esa voz, pero decimos, no, pero es que tengo que hacerlo porque voy a obtener tal beneficio. ¿Ahí qué estamos haciendo nosotros, hermano? Estamos desobedeciendo al Espíritu. Estamos contristando al Espíritu Santo que nos está guiando. ¿Y qué creen ustedes? No vamos a tener los resultados que vamos a obtener cuando sembramos en el Espíritu, hermano. Y sembrar para el Espíritu no es un misticismo masivo. No, Dios ya está en mí, bueno, y yo sé que me aprendo un versículo y ya está listo. No, hermano, es alinear nuestros pensamientos, nuestras acciones y todas las decisiones que vayamos a tener, alinearlas con los principios divinos del Señor. Con el amor a quién, a nuestro Dios, ¿verdad? Con amor a quién, a nuestro prójimo. Eso es sembrar en el Espíritu. Y esta siembra no es fácil, es una dura batalla continua, es de día a día, hermano. Porque como le dije, nosotros estamos inclinados siempre a una naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros cuando sembramos en el Espíritu, le negamos el control a esa vieja naturaleza. Para renovar en el entendimiento, llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, como lo dice 2 Corintios capítulo 10 al 5. Eso es sembrar en el Espíritu. Pero cuando tú, por ejemplo, vas a hablar de un hermano a espalda del hermano, o cuando tú vas a hacer cosas que tú sabes que no agradan a Dios, y el Espíritu Santo o algún hermano nos corrige por medio de la palabra con amor, con mansedumbre, y nosotros decidimos no obedecerle porque yo soy así, ese es mi carácter, yo nací así y nadie me cambia. Imagínese usted, ahí comenzamos a sembrar la carne y no en el Espíritu. Pero cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu, cuando escuchamos la exhortación, corrección de un hermano con amor y ponemos atención y nos humillamos, oye Señor, perdóname, es cierto, no haré esto, y le pedimos perdón, ahí comenzamos nosotros, hermanos, a cosechar. ¿En qué? En el Espíritu, hermano. Y al hacerlo, estamos invirtiendo en lo eterno. Y vamos a cosechar ¿qué? El fruto del Espíritu. ¿No es cierto? Por eso le pregunto, ¿cuánto queremos parecernos más sembrando en el Espíritu? Vamos a cosechar del Espíritu. Y Pablo revela a los filipenses en el capítulo 4, versículos 8, ¿cómo comenzamos? Y una de las cosas ahora que en lo puro, en lo que es amable, nosotros debemos pensar. Todas nuestras acciones se van a derivar de un pensamiento. Por eso que el apóstol en diversas cartas a los romanos le dice renovaos en vuestro entendimiento. Dice que debemos transformar nuestra mente. Y es cierto, hermano. Decía por allí un filósofo
Emerson, se llama Ralph Waldo Emerson, estuve leyendo, ¿no? Y él decía que si sembramos un pensamiento, vamos a cosechar una acción. Y si sembramos una acción, ¿qué vamos a cosechar? Un hábito. Si cosechamos un hábito, ¿qué vamos a cosechar? Carácter. Ese carácter nos llevará hacia nuestro destino. Y eso es muy cierto. La Biblia incluso ya había hablado de eso en Proverbios 23:7. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él, dice la Biblia. ¿Qué estamos pensando nosotros allí? ¿Cuáles son la mayoría de los pensamientos que dominan nuestra mente en el día a día? Debemos analizarnos todo. A veces andamos pendientes, y le digo, no es que sea malo, pero andamos pendientes en el dinero. ¿Cómo hago dinero? ¿Cómo hago dinero? ¿Qué hago? ¿Dónde invierto? ¿Dónde? Pasamos todo el día en eso, hermano. Y no es que el dinero sea malo. Pero el amor al dinero sí es malo. El amor al dinero es poner a Dios primero, el dinero primero que Dios, ¿no es cierto? Y dice que el amor al dinero, ¿qué va a traer? Amargura, ¿verdad? Va a traer tristeza, va a traer muchas cosas. Y entonces, amado hermano, yo leía y tuve la oportunidad de leer sobre Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX británico, y él decía que vivir en el Espíritu implica estar completamente entregados a la palabra de Dios, buscando la santidad y administrando de forma sabia nuestro tiempo, talentos y recursos para el avance del reino de los cielos. Y esto me gustó porque concuerda mucho con lo que está establecido en la palabra. La palabra dice que debemos nosotros renovar nuestro entendimiento ¿con qué? Con la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no escudriñamos, no venimos aquí a los primeros principios a estudiar, no estamos en nuestra casa estudiando con nuestros hijos, con nuestra esposa la palabra, si no estamos nosotros allí metidos en la enseñanza y los pensamientos de Cristo, hermano, difícilmente vamos a ser guiados por la palabra de Dios. Y la idea es sembrar en el Espíritu. Y el primer paso es conocer cómo piensa ese Espíritu que nos conduce a nosotros. Cómo piensa Cristo, cómo piensa Dios. Y la única manera que nosotros podemos saber cómo piensa Dios es escuchándole, es escudriñándole a través de la palabra. Buscando santidad. Sabemos que el Señor hace un proceso de santificación en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos una responsabilidad como hombres. Existe esa doctrina que es la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. Y el pastor Ezequiel el domingo pasado tocó algunos temas sobre eso. La responsabilidad que tenemos nosotros. Y eso se lo dice Pablo no solamente a los Gálatas. En Colosenses capítulo 3:5 le habla y dice: haced morir pues todo lo terrenal que está en vosotros. No le dice quédense tranquilos que Dios va a hacer morir todo lo terrenal. No, es un mandato imperativo. Haced morir, tú tienes que hacer morir. Entonces no podemos esperar que sea el hermano que mate todos esos malos pensamientos de Dios en nosotros, ni venga fulanito. No, somos nosotros. Recuerdo que también el hermano Ramón predicaba donde decía: sé santo porque yo soy santo. Es un mandamiento: sé santo, santifícate cada día. Y el que es santo debe santificarse cada día más. Entonces tú no puedes esperar por el pastor, por el hermano, por fulanito. Eres tú. Es una relación personal diaria tú con Dios. Y ahí es que nosotros debemos cada día sembrar en el Espíritu y administrar de forma sabia nuestro tiempo, como decía el apóstol Pablo también. Aprovechar bien los tiempos porque los días son malos. Entonces los talentos, recursos que Dios nos ha dado, los vamos a utilizar ¿para qué? Para la expansión del reino de los cielos, hermano. Como mandó el Señor en Mateo 28:19-20. ¿Estamos nosotros administrando correctamente los recursos que Dios ha puesto a disposición en nuestras manos? Los talentos que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, los recursos financieros que Dios te ha dado, ¿los estamos poniendo al servicio de la obra? ¿O estamos pendientes más bien, oye, cómo cambio de casa? Ya esa casa que tengo no me gusta. Tiene 4 cuartos y yo quiero 8. Hermano, no es que no tengas una buena casa, pero vamos a pensar en lo eterno. Jesucristo dijo:
que debemos poner la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de abajo. Las de abajo un día ni la vas a ver. Yo he conocido personas que han cuidado sus recursos como ustedes no se imaginan. Carros. He conocido personas que han tenido mucho dinero. Hermanos, ya no están en este mundo. Y todos los bienes que hicieron ya ni están ni existen. Eso desaparecieron. Los hijos hicieron fiesta con eso. Y ellos mientras vivieron aquí estaban pensando en qué, en lo terrenal. Oye, hermano, ¿cómo yo hago para tener tal cosa? Hermano, no es que no pensemos en prosperar, no es que pensemos en estudiar, sí lo podemos hacer, pero que eso no se anteponga entre Dios y tú. Nuestro pensamiento debe estar pensando en qué, en lo que trasciende, en lo eterno, sembrando espiritualmente para cosechar luego que la vida eterna que el Señor tiene prometido para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo comprendió muy bien eso, hermano, y fue un ejemplo vivo. El apóstol Pablo, cuando entendió eso, porque él era perseguidor de nosotros los cristianos, cuando el apóstol Pablo entendió eso, hermano, se despojó de todo lo demás, lo dio por basura y se entregó a sembrar el evangelio de Cristo. Por eso fue que lo sembró en todas esas áreas de Galacia allí, sembrando el evangelio, enfocándose siempre en qué, en lo eterno, sin importar prisiones. Más de una vez estuvo preso, azotes, abandono. Más de uno de los que andaban con él lo abandonaron. Fue apedreado, recibió latigazo. Hermano, pero él se mantuvo firme allí, sembrando en lo eterno, sembrando en lo eterno. Y fue un hombre igual que nosotros. Y al final, ¿qué cosechó, hermano? No cosechó vacío espiritual, no estaba triste. Cuando le escribió allá las cartas a los filipenses y a Timoteo, que estaba en cárcel, tú no lo veías con tristeza. Yo decía, oye, wow, Pablo está preso, y le escribe a los filipenses y le decía, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre, está alegre, canta salmos. Yo, wow, usted sabe lo que era una prisión en aquel tiempo, encadenado, golpeado, y el hombre estaba alegre. Él estaba cosechando lo que había sembrado. No cosechó vacío espiritual, no cosechó amargura, no andaba rabioso dentro de la casa acabando con todo el mundo. No me veas que hoy no es mi día, no me hables, apártate. Hermano, ¿qué es eso que estamos cosechando? ¿Ah? Vamos a pensar un poco, razonar, que Dios nos ayude a todos, hermano, porque todos estamos en este camino, toditos estamos en este camino. Y al contrario, hermano, Pablo cosechó la certeza absoluta que da el Espíritu, declarando en victoria en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8, dijo, he peleado la buena batalla, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él estaba claro lo que había sembrado y estaba claro lo que iba a cosechar, hermano. Nosotros somos personas adultas, debemos estar claros lo que estamos sembrando y debemos estar claros lo que vamos a cosechar un día. Esto no quiere decir, hermano, y debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos decir, hermano, pero yo estoy sembrando en el Espíritu. Y a veces tengo tantas adversidades, a veces tengo tantas situaciones. Yo me puse a revisar el libro de Job. Ustedes han leído Job. Y Job era un hombre temeroso, ¿verdad? Piadoso. Pero allí no está siempre que estamos nosotros estudiando, porque él no estaba cosechado por parte del Señor. Tu fe y fortalecerla. Hay veces que estamos pasando por circunstancias o momentos de vida y debemos entonces y ver si realmente estamos siendo probados por Dios. Hermano, debemos gozar porque somos hijos de Dios, para fortalecernos en la fe, para crear el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces debemos contentarnos y alegrarnos en medio de eso. Ahora, si estamos pasando por circunstancias adversas, difíciles, pero nos estamos dando cuenta que es por la consecuencia de nuestro pecado, entonces debemos nosotros humillarnos ante Dios y reconocer que no es Dios que nos está a nosotros allí probando, que son las consecuencias de nuestro pecado. Debemos humillarnos, pedirle perdón al Señor y comenzar a sembrar en el Espíritu, que sabemos que Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que pasa por alto todas esas imperfecciones nuestras, todos nuestros pecados los pasó por alto, mis hermanos.
Y Dios en su inmenso amor te va a dar también a ti fortaleza. Dios te va a sustentar. Dios te va a ayudar en medio de esas consecuencias. Amén, hermano. Podemos ver el ejemplo, el máximo ejemplo que fue el ejemplo de Jesús, hermano. ¿Ustedes creen que Jesús sembró mientras estuvo aquí en la carne o sembró en el espíritu? En el espíritu, ¿verdad? ¿Y qué cosechó Jesús, hermano? ¿Cómo fue tratado Jesús aquí en la tierra? ¿Cómo fue llevado ya a la cruz del Calvario? ¿Cómo lo trataron? Ese es un caso único. Jesús, el que nunca conoció de pecado, se hizo pecado por nosotros. Sembró en el espíritu y cosechó ¿qué? Cosechó en la carne por nosotros. Lo que debíamos estar pagando allá, la consecuencia de nuestros pecados allá en el Gólgota, éramos cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús agarró esa ley de la siembra y de la cosecha y no se aplicó en ese momento de forma virtual hacia nosotros, sino que Él llevó esa siembra que nosotros hicimos en la carne, Él la llevó sobre Él, para que nosotros pudiéramos cosechar espiritualmente la vida eterna. Amén. Nosotros que hemos segado, hemos sembrado en la carne, por medio de la fe en Cristo podamos cosechar en el espíritu, hermano. Cuán glorioso es eso, ¿verdad, mi hermano? ¿Usted se imagina si esa ley de la siembra y la cosecha se hubiese aplicado de forma estricta en nuestras vidas? La cruda realidad de nosotros, ¿cuál sería, hermano? La cruz, ¿verdad? Hermano, nos hubiese quedado una eternidad sin Dios. Pasar una eternidad sin Dios es lo más triste. Hubiésemos cosechado la muerte eterna, separación de Dios completamente. Si esa ley de verdad se hubiese aplicado de forma estricta a nuestra vida, hermano. Porque nosotros, habiendo sembrado consistentemente para la carne, por nuestra naturaleza caída, porque por más que nosotros tratamos, sabemos que no es por nuestro esfuerzo físico o el esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros, sino es por la gracia de Dios que mora en nosotros, que nos ayuda a mantenernos el día a día sembrando en el Espíritu. ¿Sí? Aquí podemos ver que no es por las obras, como le decía Pablo a los Gálatas, que podemos heredar la vida eterna. Podemos heredar la vida eterna, no es esforzándonos todos los días. Oye, tengo que sembrar en el Espíritu, tengo que sembrar en el Espíritu. Y andamos entonces nosotros de una u otra manera hasta legalistas somos con relación al otro hermano. Pero este está en la carne, yo estoy en el Espíritu. Y eso es lo que Pablo estaba allá combatiendo a los Gálatas. Y eso es lo que nosotros también debemos combatir, hermano. Nosotros lo que tenemos que mirar siempre a quién es, a la cruz, hermano. Debemos mirar allá el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Debemos esforzarnos siempre en escuchar al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, al consejo de los ancianos de la iglesia, para nosotros cada día ir sembrando en el Espíritu, pero con la ayuda, la fortaleza del Señor, con la gracia y la misericordia de su amor, que es lo que nos va a mantener a nosotros allí, hermano, firme. Yo colocaba aquí y decía, si la ley de la siembra y la cosecha se aplicara de forma estricta, es que todos nosotros, a la consistencia de nuestra naturaleza caída, lo único que merece destrucción y separación es buena obra, ni humana que podría alterar la condición de esa semilla. Sin embargo, en el Calvario, la heredad de la gracia. Amén. Jesucristo pagó el precio de nuestra fe. En medio de la fe entrará en posesión que Él mismo cultivó con su sangre. ¿Cuánto ha sido lavado con la sangre de Cristo? Romanos 8 dice que no tenemos ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Amén, hermano. Debemos tener claro eso. El que merecía la más gloriosa de la cosecha, cosechó la muerte, el abandono y la ira que nos correspondía a nosotros. Jesús pagó el precio de nuestra nefasta siembra para que nosotros, por medio de la fe, entráramos a la vida eterna por Él. Amén, hermano. Al entender esto, amados hermanos, nuestra siembra en el Espíritu que se detalló en el capítulo anterior, deja de ser una carga de legalista. No podemos andar todo el día, oye, estoy sembrando en el Espíritu, en la carne, y andamos en eso y jugando a los demás. No, hermano. Y debe convertirse en una respuesta de ¿qué? De amor
adoración y profunda gratitud por el Señor. Señor, siembro en el Espíritu porque tú me salvaste. Señor, estoy agradecido por ti. Tú eres mi amo, yo soy tu esclavo. Te sirvo, Señor, cuando tú quieras, como quieras, donde quieras. Como decía Isaías, heme aquí, Señor. Ese es el pensamiento que debe estar en cada uno de nosotros. No voy a ser salvo porque estoy siempre sembrando en el Espíritu. Soy salvo porque he creído en Cristo, por la fe en Él, porque creo en el sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario, porque iba rumbo a una condenación eterna y Él me tomó, me escogió y me sacó de allá, de las tinieblas donde sembraba en carne y me trajo aquí a su luz verdadera. Amén, hermano. Por eso es que nosotros somos salvos. Para Él sea toda la gloria, toda la honra, hermano. Dice 2 Corintios capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos nosotros hechos que justicia de Dios en él. Así que, amados hermanos, esa reflexión que Pablo, esa carta que Pablo le escribía a los Gálatas, debemos tomarla nosotros en consideración. Y quedó plasmada aquí en las Escrituras para que la que tomáramos en cuenta, hermano. No vamos a seguir engañándonos, hermano. Debemos estar siempre pendientes de esa ley de la siembra y la cosecha. Debemos estar pendientes, hermano, que Dios en su soberanía no puede ser burlado ni engañado. Que Él examina la semilla real que hay en nuestras intenciones y en nuestras decisiones diarias. No podemos pasar la vida sembrando descuidos, situaciones, orgullo, amargura, mirando siempre lo terrenal y pretender cosechar una vida llena de paz, bendición y comunión con el Padre. No podemos, hermano. No podemos andar todo el tiempo pensando en el mundo, en las cosas, en los negocios, en aquello, en la cuestión y cómo me hago y tal. Y entonces queremos, oye, como yo soy hijo del Señor, tengo que estar en paz. Y resulta que la paz no está. Entonces lo que siento en mi corazón es amargura, es desasosiego. ¿Qué hago? No me consigo. Hermano, esa no es la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Cristo quiere que vivamos una vida a plenitud. Amén. Que realmente podamos nosotros cultivar ¿qué? El fruto del Espíritu, lo que debemos cultivar. De esa forma nos vamos a parecer más a Él. Porque ¿cuál es el fruto del Espíritu, hermano? Amor, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Templanza, dominio propio. Hermano, eso es Cristo. Esas son las características y las cualidades de Cristo. Y cuando el Señor hablaba y ponía como metáfora en Juan 15:5, que Él era la vid verdadera y nosotros éramos los pámpanos. Dice que fuera de Él nada podíamos nosotros hacer, no podíamos llevar buenos frutos, ¿verdad? Pero si estamos arraigados en Él, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar muchos frutos. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu, hermano? El carácter de Cristo en nosotros, hermano. El carácter de Cristo reflejado en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu. Por eso que la canción decía, queremos parecernos más a ti, Señor. Mientras más sembremos en el Espíritu y confiemos en el Señor, hermano, ¿qué semilla vamos a sembrar todos los días cuando nos levantemos? O así preguntarnos, ¿qué semilla está dando? Hermano, que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando. Y que su palabra, no que realmente su palabra quede aquí, en no entender que no fue el hermano Nelson, que no es el hermano Oscar, que no fue el hermano Ezequiel. A todos nosotros que nos vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Un Dios misericordioso. Un Dios, Señor, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Sabiendo, Señor, nuestras imperfecciones, sabiendo, Señor, nuestros corazones, las intenciones de Él. Tú nos escogiste, Señor. Tú nos apartaste, Señor, para santificarnos cada día más. Nos escogiste como hijos tuyos, Señor. No lo merecíamos, Señor, pero te plació, Señor, en tu soberanía. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Podemos estar contigo como ese Padre, como ese amigo, como ese Dios, como nuestro Rey, nuestro Salvador. Y podemos hablar confiadamente, Señor, hoy en día, porque hemos creído en ti,
por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Hemos creído en ti, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por tu palabra que aquí ha quedado plasmada de generación en generación, Señor. Y tu palabra es como esa lámpara que ilumina nuestros caminos. Cuando no sabemos qué hacer y acudimos a tu palabra, y estás tú, Señor, revelándote a nuestras vidas y revelando tu voluntad en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, tú como ese buen alfarero, que puedas forjar en nosotros ese carácter, Señor, que se asemeje cada día más a ti, Señor. Que todos los días podamos pensar, Señor, en todo momento, si estamos de una u otra manera siendo instrumento para tu gloria y tu expansión del reino aquí en la tierra, Señor. Que podamos pensar, estaré sembrando en la carne o en el Espíritu, Señor, y dejarse conducir por la guiatura del Espíritu Santo y por lo que dice tu palabra, Señor, para cosechar ese fruto que es el fruto del Espíritu, que no es más que tu carácter en nosotros reflejado, Señor, para que el mundo pueda entender y comprender que tú eres un Dios real y que pueda verte a través de nosotros, Señor, y todos aquellos que no te han conocido puedan venir entonces también, Señor, a ser parte de tu familia y puedan también, Señor, heredar esa vida eterna que tú has prometido a todos los que te aman, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Síguete glorificando en cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Vale, hermano.